Bueno, al final no fue el último video en Santa Teresa, vamos a hacer uno más. Ahora estamos preparando para tomar. ¿Qué es eso? Hostel Abacallí, vamos a meter surf session. Si vienen a Santa Teresa, tengan cuidado porque se pueden cruzar con el Pascu. Bueno, entonces ahora estamos yendo a una playa que se llama Paraíso, que vamos a ver si podemos surfear un poco. Estamos con Balu, Mike y Pau. Oli. Espero que salga ola. Acá en donde estamos ahora en este momento está medio flaco, pero más adelante puede que haya algo. Sunset en Santa Tere. Hicimos sesión de surf. ¿Cómo les fue a las chicas con el surf? Casi muero. Muy bien, muy bien. ¿Y vos, Mike? Soy como un rescate ahí dentro del agua. Bien, al final como me quedé unos días más de vacaciones, me voy a quedar en Santa Teresa. Ya el lunes salgo para Madrid. Después también otra cosa, una particularidad que les quería mostrar de acá de Costa Rica, que está muy bueno, es que tiene los billetes más lindos del mundo. Miren lo que son estos billetes. Este es el billete de 1000. Tiene un ciervo. ¿Ven que es transparente acá? Después, este para mí que es el más lindo de todos, es el de 2000 y tiene un tiburón. Miren lo que es esto. De ahí pasamos al de 5000. Tenemos un mono cara blanca, 10.000 con un perezoso. Además la textura es como plastificado. Y después tenemos el de 20.000 con un colibrí. ¿Qué tenemos? Sí, el menú del día. Tenemos un poco de un mix frutal con hielo, zumo y vodka. Sí, por ahí mañana o pasado estoy una tarde libre. Sí, una tomita para el vlog. Estamos haciendo el vlog de Lars Erik. Para, esos son los que viven arriba de... Pascu. Bueno, generalmente hay un montón de cosas que nos perdemos en los videos porque la vida de la noche nunca llevo la cámara. Pero esta vez creo que voy a llevar la cámara. ¿Vos qué decís, amigo? Y llévala para pasarla bien. Pau, ¿qué hago? ¿Llevo la cámara a la fiesta o no la llevo? Yo digo que sí. Obvio, amigo. Estamos todos muy facheros. Claro. Así estamos nuevamente en el ferry, pero esta vez ya para irnos. Qué lástima que me da, no me quiero ir la verdad de Costa Rica, pero bueno, hay que seguir girando, ¿no? Ojalá después pueda volver, me quedaron muchas cosas para visitar, pero primero tenemos algunos destinos en el medio. Última comida en Costa Rica. Bistec encebollado con arroz cantonés, ensalada y papas. Qué delicia, hermano. Bueno, y acá estamos en el aeropuerto. Hermano, qué difícil cruzar la calle aquella de ahí. Tengo el equipaje este que parece re amigable, pero pesa 800 kilos. Qué loco, boludo. Yo la otra vez que vine en el vuelo, que vine para acá, me crucé con Menac, estuvimos ahí charlando todo. Ahora en el vuelo de acá, con María Becerra, haciendo la fila. Este es el aeropuerto de Francia. Bueno, llegamos a Madrid, no filmé nada en el aeropuerto porque así como entré salí, se siente la diferencia de clima y ahora ya estamos en el bus, ya vamos a llegar a la ciudad. Bueno, ya nos bajamos del colectivo, hace bastante frío, Madrid está muy lindo igual. Acá estamos con el amigo que se está sacando una foto, que me buscó en internet el hostel y ya sé que es para aquella dirección.
Así que ahora vamos a arrancar para ahí a ver si lo encontramos. Bueno, así que llegamos, perdidos en Madrid. Estamos acá con Marcos, el amigo nuevo, un brindis. Y ahora vamos a recorrer un poco las calles de Madrid. Estamos en Madrid, así que ahora el objetivo es encontrar el hostel. Y listos para poner el celu. Acá así, lo conectas ahí. Tiene una lucecita. Se apaga, se prende. Cierro acá. What we had is 2 bottles of red wine. We had some fruit juice, apple and orange. We had some brown sugar and cinnamon powder with vermouth. Bueno, tremendo hostel. Hay una competencia de sangría ahí. Yo lo que voy a hacer ahora, me voy a ir a comer una pizza con una nueva amiga, Rosario, chilena, que me dijo ir a comer una pizza, así que vamos a ir a ver qué onda. Estoy más para esa. ¿Cómo se llama esto? ¿Y qué hay acá? El rey vivía ahí o como el ahí o allá allá. Donde dice Plaza Mayor. Entonces el weón vivía ahí y lo que hacía, y de hecho su pieza, su despacho es esa ventana de arriba donde está el aire acondicionado. Sí. Su despacho era ahí y él se ponía ahí a ver como los teatros, las cosas, y resulta que su amante Sí. estaba en esa ventana de ahí. No, Le mirá. mandó a hacer ese edificio con esa ventana para que se vieran. Entonces bueno estaba allá, la otra estaba allá y todo estaba pasando acá abajo. Al final sabías una banda, ¿o lo inventaste? No, es real, ¿Es real? Eso. Más datos, a ver. Escúchame, sí. No, sí me lo sé. Vamos Esto caminando, tiene, vamos caminando. Tiene estacas, porque es que para que lo veáis también, eso tiene estacas porque pasó que originalmente esa infraestructura era hueca por dentro. Entonces los pájaros se metían por la boca del caballo y se quedaban adentro. Entonces decían que esta plaza hasta era como fantasma y cosas así, porque siempre había mal olor y se escuchaban como pajaritos. Era porque los pájaros se metían por la boca y en este caso ya está cerrada, por eso está tapada. Este es el video más informativo del canal. Y también donde están las luces, Sí. hay unas cosas que significan algo que la verdad, los 100 suscriptores, seguidores, no retuve en el Walking Tour. Pero si tienen una importancia, no sé por qué. Entonces el dato que nos falta es saber qué son esas luces. Como no, lo de abajo, porque mirá. ¿Lo de abajo? Acerquémonos. A ver. Tal vez alguna de las personas que vea el video sabe y nos puede explicar en los comentarios. Por favor, mira, existen estas cosas, esto. Ah. No sé cómo se llaman, pero esto no importa. Después tener los candados, estos de los Me enamorados. imagino que son. ¿Te puedo preguntar por qué venimos a este lugar en especial? Porque me recomendaron, porque era barato, era pizza y tenemos mucha hambre. Es tarde, son las 10, tenemos hambre. ¿Cuál está? La margarita. Era muy entretenido porque justo al frente de esa infraestructura hay una placa que es el punto cero de la ciudad, como el kilómetro cero. Entonces hay una placa que si tú la pisas con un pie significa que vas a volver a Madrid. Si la pisas con los 2 pies significa que te podrías venir a vivir a Madrid. Ah, entonces esto es la Puerta del Sol. La Puerta del Sol en teoría es esa. Y ahí son los rayos. Son los rayos y cada rayo es una calle nueva. Ahí está la tapa. ¿Es eso? Sí, es esto. ¿Cómo es? Chicas, Acá, se ponen acá, Sí. quieren y nosotros les tomamos. Pero no, pero Un pie para volver no es que a Madrid, 2 pies para venir a ir a España. es así. No sé. Ah, yo pensé que ustedes me iban a explicar, chicas. ¿No son españolas? No, Ay, entonces mete los le pies. dijimos cómo tomar la foto con las tantas. A ver, yo no sé si me quiero venir a vivir todavía. La voy a tocar con un pie. Ah. A ver, Para volver, ¿cómo es? tú, la tocás con un pie. Darte 2. Entonces yo necesito 2. ¿Es un centenario de qué? Dice... Esto es lo que te digo, que esta es una tienda originaria desde que apareció. No ha cambiado su rubro, no ha cambiado su local, no ha cambiado nada. Tiene no sé cuántos años, Es una cordelería. cordonería creo que. Pero, a ver, para de nuevo, empezá. Y voy a cobrar por esto. Ya, el Mardoño es un licor. Tengo entendido. Mirá, cervecita. Muchas gracias. Es un licor. Brindis.
No sé si el mardoño era la fruta o es el licor. En Madrid, de hecho, el escudo de Madrid tiene un oso, tiene un árbol que da esta fruta o este fruto que la gente tomaba y se emborrachaba. Ah, mira, claro, ahí el loguito ese yo lo que veo Claro, es como eso. un oso. A ver, me voy a acercar. Que representa el camino que seguían los cristianos, porque decían que los cristianos llegaron a Madrid porque seguían a una osa. Y por eso la osa mayor y por eso son las 7 estrellas del escudo de Madrid. Buena, De osa de no. España. Buen día, bueno, listo, ahora sí, último día del vlog porque si no se hace larguísimo. Hay olor a Madrid, existe el olor a Madrid. Es una mezcla de tabaco con perfume, no es feo, es rico. Bueno, ahora vamos a buscar para comer algo típico acá en Madrid, kebab o unos tacos. Está bueno Madrid. Yo me hago el piola, pero es lindo. Lo que pasa es que es una belleza distinta. Es como que está bueno para mirarlo, ¿viste? Para ver la arquitectura, pero para disfrutarlo más difícil, porque te cagas de frío, no hay naturaleza. Es según la onda de la gente. Si a vos te gusta ir a un café a tomarte algo y mirar la lluvia por la ventana, y está buenísimo. Si a vos te gusta surfear, escalar, ir a la naturaleza, saltar al agua, no es el mejor lugar. También otra cosa que noté, una particularidad, es que, nada, vieron que vengo de hacer trip por Sudamérica, no había nadie durmiendo en la calle, hermano. Y acá, lleno, en todas las cuadras hay varios. No los filmo por, qué sé yo, un poquito de respeto, pero está lleno. Estaba yendo en sentido totalmente contrario a donde quería ir. Returns, acá es donde me había desviado, me había ido para allá y tenía que ir para allá. Bueno, ahora vamos a ir para una parte linda, que es la parte de la Puerta de Alcalá. Vamos a pasar... Creo que me voy a meter a aquel edificio. A ese que está ahí, parece estar re bueno. Qué loco que viene siendo este viaje. Ya me encontré con el Menac, con la Mari Becerra. Me falta ahora que estoy en Madrid encontrarme con el Duki, con el Bizarrap, ¿te imaginas? La Puerta de Ayalá. Cuando estemos cerca va a ser la Puerta de Alcalá. Bueno, ahí acabo de comer algo. Me comí un pollito con bebida, todo. 5 euros. Acá parece caro, pero es mucho más barato. En Costa Rica, con 5 euros, que son 2.500 colones, y te tomás un café capaz. Como les sigo mostrando así rapidito, tenemos ahí la Puerta de Alcalá. Ahí. Y después acá, para este lado, tenemos el Parque del Retiro, que es un parque muy lindo, donde está el Palacio de Cristal, que es una estructura que a mí me encanta, me parece re linda. Vamos a ver si podemos llegar a ir hasta ahí. Y el café post comida me lo tomo ahí. No te la puedo creer. Una pregunta, ¿vos sos acá? No. Ah, de Argentina. ¿Vos estás cerrado? Sí, ahí dice que es por el viento. Ah. Seguramente, ayer estaba abierto, seguramente mañana. Qué mal. Sí, mirá, lo cerraron. Nah, tremendo. No puede ser, bro. ¿Cómo me vas a cerrar el parque? El único espacio verde que tenés en la ciudad, lo cerrás. Yo no te puedo creer que cierren el único parque que hay. No tiene sentido. ¿Cómo te van a cerrar el único parque que hay? ¿Qué se van a robar los árboles? Pero bueno, entonces como estaba cerrado ahora, es todo Gran Vía, loco. Vamos a subir a ese edificio que no nos habíamos subido hoy, que no me sé el nombre, pero ahora lo pregunto y se los informo, como a ustedes les gusta que informe. Bueno, volvimos. Me voy a intentar subir hasta ahí arriba del todo. Bueno, al final sí me dejaron entrar. Me dijeron que en el 4.º piso hay una exposición de toda la historia del palacio. Piso 3. Bueno. A ver. Acá estamos en el 3.er piso. ¿Estos son perfiles de aluminio? Wow. Sí que arquitectónicamente está muy admirable por dentro. Miren qué lindo que es esta terracita que tenemos acá. Claro, ven, en verdad por acá se sube al mirador, que está buenísima la vista porque es mucho más alto, pero ahora lo cerraron, igual que el Retiro. Se están cerrando todo, hermano.
Bueno, creo que hasta acá llegamos con el video. Creo que ya sé cómo se va a llamar. Se va a llamar Un día en Santa Teresa versus Un día en Madrid. Y ustedes me tienen que decir cuál prefieren. Se relargó, guachín.